Bendiciones. Gusto saludarles nuevamente con ese entusiasmo, con esa buena actitud, po- positivos y motivados en Dios. Le doy gracias a Dios, a todos, y un saludo especial para las iglesias y amigos. Quiero saludar a los primos. Los primos es un grupo de hermanos cristianos que se reúnen siempre en Tiquizate, Guatemala, y todas las cosas la toman en común. Saludos, primos. Ahí estaremos pronto con ustedes nuevamente. Un saludo especial para Randy Villagrán. Es mi hijo, porque estamos reorganizándonos y él ahora está editando estos videos para la televisión. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Claudia. Saludos. Quiero entrar a un tema que siempre los temas de la Biblia los tomo para sí mismo y los comparto con ustedes. Esa es la maravilla de Dios, porque Dios es misericordioso. Quiero hacer esta pregunta a usted, padre de familia. Si usted tuviera muchas propiedades y tiene dos hijos, y el menor le dijera a usted: padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen, y usted se lo entrega, luego este hijo, juntándolo todo, vende esa propiedad y se va a una provincia por ahí, lejos de su padre, donde no pudieran saber de él. Usted, padre. Y si al tiempo, a los años, su hijo regresara derrotado, ya, después de haber desperdiciado todo lo que tenía, ¿usted lo recibiría con gusto? Piense, ¿le daría una paliza? ¿Lo rechazaría? ¿Lo echara de vuelta o le haría fiesta? ¿Qué haría usted como padre? Ahí se lo dejo para que usted lo piense, lo medite. En el tema que voy a tocar es el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. El hijo pródigo significa un cambio de lo profano a lo espiritual. Yo fui un hijo pródigo, habiendo nacido dentro de la iglesia. A mí me presentaron desde bebé. Y aquí donde lo ve, pues a veces uno quiere salirse a, a explorar, pero Dios me guardó. Siempre anduve con temor de Dios y Dios me trajo de regreso, estando aquí en Estados Unidos. Y doy gracias a Dios que Dios me preparó muy bien. Yo agradezco a Dios
que me ha preparado lo suficiente. Y todas las parábolas, todos los mensajes que usted escucha, todos los tomo para sí, para mí primero, y después lo comparto con ustedes. Y gracias por sintonizarnos. En esta parábola aparece este hijo pródigo que cuando regresa a su padre después de estar derrotado totalmente, el padre lo recibe bien, alegre, porque su hijo para él había muerto, pero había resucitado espiritualmente. ¿Y sabe qué hizo? Le besó, lo abrazó, porque en casa había una silla donde él se sentaba siempre. Su padre estaba triste, preocupado por el hijo, no importara en las condiciones que viniera. Y él manda a sus sirvientes y dijo, traed el mejor vestido y vestidle, porque el vestido es una nueva cobertura espiritual. Poned calzado en sus pies. El calzado es señal de dignidad, libertad, porque aquel hijo no traía calzado ya. Y solo los dueños o empresarios o personas adineradas podían calzar, no los esclavos. Los esclavos estaban descalzos. Este hijo pródigo fue un esclavo después de estar con su padre, con esas riquezas. Este hijo venía descalzo, como un esclavo, como un mendigo pidiendo pan, porque venía desagradablemente esquelético, enfermo. Y el padre manda a poner un anillo en su mano. Y el anillo es símbolo de propiedad, poder y sello. Lo toma como hijo nuevamente, no como un jornalero, como él pidió, por pan tan siquiera, porque allá, en aquella vida que llevaba, no había nada bueno. Porque aquel hombre que le dio trabajo, no le pagó, sin paga, sin alimento, sin comida. No podía comer ni siquiera de las algarrobas que comían los puercos, porque él apacentaba puercos ahí. Aquel hombre vino derrotado, sin ropa, con andrajos, descalzo, enfermo, con heridas en sus pies, pidiendo misericordia a su padre. Los jornaleros son los ángeles, los que sirven al Padre, a nuestro Dios, porque Él es el dueño de todo lo que existe. El becerro gordo
es nuestro Señor Jesucristo, quien murió, se sacrificó por usted y por mí. El hijo mayor es Israel, la casa de Israel, la del Antiguo Testamento, que fue liberado de la esclavitud a través de Moisés. Esa sigue siendo su primera iglesia. Y el hijo menor es la nueva iglesia lavada con la sangre de Cristo, donde se integran parte de los judíos ya cristianos, como los 12 apóstoles fueron los primeros. De ahí 70 y 120 y más creció la iglesia. Y sabe que el hijo mayor va a reclamarle a su padre. Le va a reclamar porque su hijo menor ha desperdiciado todo y él no. Pero y la casa de Israel será la postrera, la última. Y el hijo menor, nosotros, los integrados, ahí con Israel, nosotros seremos los primeros. Así dice la parábola del señor de la viña. Léala. Dice que con Israel hizo un trato y Israel trabajó toda la vida en el calor, en el desierto, y tiene la misma paga de los últimos. Nosotros seremos primeros. Por eso ahí él dice, en esa parábola, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Pero el padre le hace una fiesta a su hijo menor al recibir ese becerro gordo, Jesucristo. Él muere y rescata a su hijo menor. Y hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Esto nos enseña esta parábola. Esta parábola tiene, se puede interpretar literal, pero el trasfondo es espiritual. Y se dará cuenta usted de este pasaje. Y por eso quiero hablar aquí. Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Y dice de esta manera. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos para que su padre no lo viera, a una provincia apartada, lejos de ahí, donde no supieran de él. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, con mujeres, drogas, licor, y verá usted. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Empezó a vender zapatos, ropa, vendió
todo. Este hijo menor iba bien robusto, bien cambiado, con los mejores perfumes. Este hombre iba con mucho dinero, millonario, por haber vendido todas esas propiedades que le dieron. Ahora vea usted, y dice, y fue, después de haberle faltado todo, vendió hasta el anillo, los zapatos, se quedó con el peor vestido de seguro. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Y quién cree usted que es el ciudadano ese, de esa provincia? Es Satanás. Satanás lo quiere ver a usted derrotado. Le quita todo lo que tiene. Lo quiere ver muerto o medio muerto, como la parábola del buen samaritano. Aquel hombre estaba agonizando. Y el cual dice, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, el peor trabajo, y deseaba llenar su vientre. O sea que él estaba trabajando sin paga, de regalado. Quizá dijo, bueno, tal vez me dan de comer, pero no, estaba prohibido para él. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de unas vainas que comían los puercos, que comían los cerdos, dice. Pero nadie se las daba. No le era permitido comer. Nada. Era más importante un cerdo que él. Yo creo que a usted le hablo, amigo, está en las drogas. Si usted ha sido derrotado totalmente económicamente en lo que usted ha querido emprender, es Satanás. Acérquese a Jesucristo, a nuestro Padre, como este hombre aquí. Y volviendo en sí, ¿cuánto tiempo pasó de estar ahí trabajando con los cerdos? Apestoso, descalzo. Vea usted, su cabello creció tanto, su barba no tenía con qué resurarse. Aquel hombre no tenía un jabón porque no tenía dinero para poderse bañar. Sus ropas ya eran andrajos. Fue mucho tiempo que pasó ahí, años. Y su padre en espera de su hijo. ¿Qué pasaría con mi hijo? Dios es misericordioso, nos espera. Y él nunca pensó lo negativo, solo lo positivo. Oiga bien. Y volviendo en sí, pensó, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se estaba muriendo de hambre, flaco, anémico, sin fuerzas. Cuando uno está enfermo, anémico,
no puede trabajar, no tiene fuerzas. Se estaba debilitando tanto aquel hombre, muy flaco, esqueléticamente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él no quería llegar a su casa como hijo, sino como un trabajador, un jornalero, sin paga tampoco, porque dése cuenta, porque era hijo de un padre que todo lo tenía. Él para sí pensó, aunque sea de un trabajador, aunque sea por la comida, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya él se sentía no digno de su padre, pero acciona, no solo lo pensó, acciona. Y dice, y levantándose vino a su padre. En las condiciones que iba este hombre, yo considero que humanamente desconocemos a aquella persona porque de la forma en que venía, pero Dios sí lo conoce a usted. Esté en las condiciones que esté, gordo, flaco, chaparro, no importa, Dios lo conoce. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, desde lejos lo conoció su padre. Significa que su padre salía a ver todos los días, a ver si veía aparecer a su hijo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio. Y fue, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Significa que antes que él le pidiera perdón, él lo estaba recibiendo ya. Ya desde ese momento, alegre, feliz, no le importó lo material, sino su hijo en sí. Y corrió y se echó sobre su cuello. El padre lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Así dice, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él le pide un gran perdón. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle el mejor, la nueva cobertura espiritual. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y hagamos y comamos y hagamos esa fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dios no permitió que su hijo muriera. Si usted está fuera de los caminos de Dios, reconcíliese. Vuelva a su Padre, a nuestro Dios.
que Él es misericordioso. Y si usted no ha aceptado a Cristo, hágalo. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. El hijo le dijo, o sea, voy a repetir la parte, 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aún no había muerto. Estaba a punto. Este hijo menor estaba a punto de morir, pero Dios no le permitió, sino esperó que llegara. El hijo reaccionó a tiempo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, tantos años Israel ha servido al Señor, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y Jesucristo le responde, o Señor el Padre, ¿verdad? Le responde así. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Ya se dio cuenta usted que su padre le dice al hijo mayor, tú siempre estás conmigo, le dijo a Israel, y todas mis cosas son tuyas. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.